Bueno, creo que vamos a ir empezando para ajustarnos al tiempo y que no pase. Buenos días a todos. Lo primero, deciros que es un placer para nosotros ser la sede de la primera reunión conjunta. Estamos encantados de que estéis aquí en esta ciudad, que durante unos días ha parecido un poco más Londres que Alicante, pero os digo que estamos en Alicante. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Isabel María Lillo, soy enfermera de la unidad de arritmias del Hospital de Alicante y empecé a trabajar ahí en el 2004 y aunque ha habido alguna interrupción, siempre forzosa, estoy ahí y estoy encantada. Espero que esta mesa os resulte muy interesante, desde luego va a tratar muchos temas diferentes y seguro que la vais a encontrar muy provechosa. Vamos a empezar con nuestro compañero Enrique Madrid, que es enfermero de la unidad de arritmias del Hospital Arreixaca de Murcia, y vamos allá. A ver cómo podríamos ayudarme a empezar. Ahora, espero más que sea. Vale. Bueno, en primer lugar, darle las gracias al comité organizador por contar conmigo para esta mesa. Nos ha tocado hablar sobre los procedimientos transrectales. Lo primero que me pregunté cuando me dieron el título de la charla es decir qué es un procedimiento transrectal. Bien, procedimiento transrectal para nosotros es un cateterismo percutáneo donde a través de catéter y vaina llegamos desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través del foramen oval. He puesto aquí estas dos imágenes para decir que bueno, la aurícula no es plana, es una cavidad del corazón irregularmente redondeada, donde en el septo, en el tabique interauricular, en el músculo hay una membrana del tamaño del pulgar, que es el foramen oval. Bien. El objetivo no es atravesar el foramen oval. Pasamos el foramen oval para hacer ¿qué? Pues bueno, para mapear y ablacionar arritmias que tienen su origen en el lado izquierdo del corazón. La estrella de estas arritmias podemos decir que es la FA. La FA ha crecido mucho en los últimos 10 años y ha sido lo que nos ha hecho ponernos las pilas a la hora de las transrectales. Yo me acuerdo de los años que llevo trabajando en la unidad de arritmias que al principio venían los hemodinamistas a ayudarnos a pasar al lado izquierdo. Ahora somos nosotros los que vamos cuando tienen algún problema. No solo la FA, sino también las taquicardias ventriculares con su origen. En el ventrículo izquierdo, en muchos grupos tienen ya, van de forma retrograda, mejor que retrograda, igual que las vías izquierdas. También en algunos centros están empezando a hacer o están haciendo oclusión de la orejuela izquierda. Y para hacer esto, pues bien, también hay que pasar a través del foramen oval. Para hacer la exposición he dividido el tema en 4 o 5 puntos, que para mí son lo importante. En primer lugar, vamos a hablar de la anticoagulación. Entramos al lado izquierdo, hay que anticoagular y pacientes que vienen con anticoagulado ya. El material vamos a hablar de material específico que vamos a usar para la transrectal. Después vamos a hablar también de cómo vamos a llegar al foramen oval, aunque digamos esto es una responsabilidad del operador que está ahí, pero la responsabilidad es conjunta. Tenemos que acostumbrarnos y tenemos que saber lo que vemos, tanto en la SECO como en la pantalla de Scopia. Indiscutiblemente tenemos también que ver cuáles son los controles durante el procedimiento
para mí, más significativos que hay a la hora de los transectales. Y también tenemos que tener en cuenta qué complicaciones y qué grado de complejidad pueden tener. Bien, la anticoagulación, ¿por qué es necesaria? Bien, es necesaria por el riesgo de trombogenia producida por el equipo que empleamos. El equipo que empleamos puede ir creando o bancando y haciéndose pequeños trombos, microtrombos, que está en el lado izquierdo, tiene un potencial de gravedad alto. Coge los troncos supraaórticos, se van para arriba o pueden entrar por algún tipo de, por alguna arteria coronaria y produciendo infarto, ictus y demás. Bien. En cuanto a la anticoagulación previa, vamos a tener dos tipos de pacientes. Pacientes que vienen anticoagulados con antagonistas de la vitamina K. Nosotros en nuestra unidad lo que hacemos es mantener la anticoagulación y que los controles del INR previo al caso estén en torno a 2. Y los pacientes que están anticoagulados con los nuevos anticoagulados orales, pues suspenderlo 24 horas o 48 horas en función del fármaco que sea y de las características del paciente. Durante el procedimiento a todos los pacientes hay que anticoagularlos y lo hacemos a través de la heparina sódica. ¿Y la dosis de qué depende? Pues depende del objetivo que queramos conseguir. Y el objetivo es, bueno, el tiempo de coagulación activado que queremos mantener, que estará también en función del tipo de procedimiento que vayamos a hacer. No es igual los parámetros que buscamos para una FA que para una vía izquierda. ¿Y por qué cambian? ¿Por qué tanto? Pues por dos razones fundamentales. Por el equipo que metemos, por la cantidad de catéteres y por el tipo de lesión que hacemos. No es igual una vía izquierda que con una aplicación o dos podemos salir victoriosos que una FA, bien sea punto a punto o bien sea con el criobalón, las lesiones que hacemos son bastante más grandes. Bien, ¿y cuál puede ser la dosis adecuada? Yo he traído las dosis que usamos en nuestro hospital. Si el paciente está anticoagulado, como antes hemos visto que pueden venir, nosotros en pacientes medios, 75 a 80, 90 kilos, usamos de 8 a 10.000 unidades de heparina sódica. Y la ponemos una vez que han cogido los introductores en la ingle, en la femoral, y los ponemos antes de realizar la transectal. Y si el paciente no está anticoagulado, las unidades que manejamos son 15.000 unidades antes de la punción transectal. ¿Cómo controlamos esto? Pues bueno, lo controlamos con los ACT. ACT cada 30 minutos. Esto digamos que es una responsabilidad exclusiva nuestra unidad, y creo que en la mayoría de los laboratorios ellos están pendientes de sus rayitas y sus cosas, y el ACT lo vamos controlando nosotros. Nosotros lo hacemos cada 30 minutos. Y el mantenimiento, bueno, si todo va bien, y las dosis que hemos dado llegamos al objetivo, pues ponemos una media de 10.000 unidades hora por una infusión continua. ¿Ves? El material. El material específico para hacer una punción transectal es muy sencillo y poco, en definitiva. Consta de vainas que pueden tener una curva fija, pueden ser de 63 centímetros. Curvas deflectables son ya las venas más largas, suelen tener unos 96. Las guías para subir estas venas de 150 para las más pequeñas y de 180 para las más grandes, y hacer una incisión que tenemos en que son de 0,032 pulgadas de ancha. El ancho de todo lo que va al lado izquierdo, habitualmente, siempre,
en algunas excepciones no, es de 0,032, lo que es la puntita del fiador. Cosa que tenemos que tener en cuenta por si tenemos que hacer algún intercambio de venas. Bien. La aguja de Brocken, que todos conocemos, que estará su longitud en función del tipo de vena que hayamos metido, de 63 o de 96, y un suero, un simple suero con un sistema, una llave de 3 pasos, con una presurización. Para mí eso es el material para hacer la transecta. Ahora pues tenemos que ver cómo se llega allí. Bien, pues nada, aquí tenemos las dos vainas. La de arriba, el mango se puede hacer que se deflecte la punta, su guía, y esta es fija. En las dos agujas de Brocken, larga una de 98 y otra de 76, ¿me sé qué? Una con más curva y otra con menos curva, en función de las apetencias del operador. Y bueno, el suero. Yo aquí quisiera hacer también dos apreciaciones. El suero es de práctico blando. ¿Por qué? Porque nunca el presurizador puede hacer que la presión que tengamos aquí se nos agote la solución y se meta aire en el sistema. En el sistema, en la aguja y en el paciente. Y si vemos el sistema de suero, un sistema continuo que no tiene ninguna valvulilla, nada, para poder inyectar, ni que tenga ningún recoveco donde se pueda quedar aire. Bien. La aproximación al foramen oval. Bien, una vez que tenemos el material y tenemos yo quisiera que esto funcionara. Que tenemos el material, tenemos que subirlo a través de la guía, lo subimos. ¿Cómo funcionará el vídeo este? No sé. Bueno, debería de verse, no se ve, ahora se ve. Bueno, la guía la subimos a vena cava superior, subimos el sistema, ¿no veis? Y ahí se debería de parar esto. Y en aquel de allí, ahí. Vemos cómo estamos arriba, dos saltitos y caemos en el entorno del foramen oval. Siempre las venas con su guía arriba, veina, retiramos guía, baja, en el entorno del foramen oval. ¿Cómo sabemos que estamos en el sitio? Las tres maneras que voy a explicar, que son lo que solemos ver, son referencias electrofisiológicas, no usan la eco, solo con movimientos de la escopia, la eco intracavitaria y la eco transesofágica. Bien. La eco intracavitaria. La eco intracavitaria, todos supongo que la conocemos, es un catéter que en la punta lleva un traductor. En la empuñadura podemos manejar ese traductor y está unida a una unidad de visualización donde podemos ver. Bueno, nos provee de unas imágenes estupendas, no requiere sedación para el paciente, tiene mucha maniobrabilidad y el operador puede controlar la eco. Una desventaja puede ser el precio que tiene. La eco transesofágica está basado en el mismo principio físico, los ultrasonidos. Bien, en este caso el traductor no se mete por la vena hacia arriba, sino que se lo metemos por la boca y hasta el esófago y aproximarnos al corazón. Provee de unas imágenes muy adecuadas. Se necesita sedación, puede ser una desventaja, y requiere de un operador, pues bueno, al margen del personal de la sala.
La siguiente forma, digamos, de llegar es la referencia electrofisiológica. Se necesita, en este caso, el operador pone 2 catéteres, uno en GIS, otro en seno coronario. Y bien, moviendo el rayo en PA y en las oblicuas derecha e izquierda se posiciona y cae a la fosa. ¿Cómo sabemos que estamos en la fosa? Se inyecta un poco de suero fisiológico por la llave de 3 pasos que hemos dicho y se ve la presión, el tenting, la tienda de campaña que hacemos sobre el foramen, sobre la membrana. ¿Y cómo sabemos que estamos en el lado izquierdo? Pues muy sencillo, metemos suero y vemos cómo se difunde. En las otras dos, con la seco, se ve, el operador ve que hemos pasado, aunque también siempre nos gusta meter suero fisiológico y ver las burbujitas en el lado izquierdo, ¿vale? Bien, ya, por eso voy rápido. En cualquiera de las dos de las formas, de las 3 formas de aproximación, una vez que se quita la guía y estamos en el entorno del foramen, sí, no es que se es capaz de llegar, siempre hay que meter la guía para volver a subir. Nosotros estamos siempre a la derecha del operador, tenemos que ver, tenemos que saber interpretar la situación, cómo vamos, y de ahí subir. Una vez que estamos en el lado izquierdo del corazón, bien, asegurar la posición con una guía y, importantísimo, lavar el sistema. Hay gente que lo lava arriba, hay gente que lo retrotrae a ventrículo derecho. Purgado y lavado. Bien, durante el procedimiento, voy rápido porque me quedan 2 diapositivas. 2 cosas importantes para controlar. La presión arterial, basal, conservación y durante el procedimiento. ¿Por qué? Porque nos pueden alertar de una complicación grave. Control del movimiento de la silueta cardíaca. Importante. Tenemos que aprender a ver, no solo a dar cosas, sino a ver. Si no se mueve la silueta cardíaca, tenemos un problema serio. Complicaciones. Bien, la dividido en 3 partes, el hematoma en la zona vascular, en la zona de Ingres, la trombosis. Si es una trombosis gaseosa, todos miran a la derecha, todos miran al enfermero, somos los responsables en todas las unidades de la menor burbuja de aire que entre. Y bueno, el derrame pericárdico consiste en sangre en pericardio producida por una perforación en la pared muscular del corazón. Por varias formas se puede pinchar. Es para mí la complicación más grave que tenemos en la unidad. Requiere, pues bueno, al caer la sangre es menos gasto cardíaco, fracaso hemodinámico y, bueno, en fin, el kit de pericardiocentesis tenemos que conocerlo, pero esto quizás dé para otro tema. Y nada, solamente me queda darle las gracias a mis compañeros y a la Ciudad Sanitaria por la oportunidad de hacer estas cosas. Bueno, a continuación va a hablarnos Andrés Bartolomé Fuente del Hospital de Basurto, Bilbao. Bueno, buenos días a todos. Primero agradecer la organización, esta oportunidad que me han dado. Y bueno, voy a entrar en materia para no perder tiempo. Vamos a hablar de los navegadores, un poquito ponernos al día. Imagino que ya usaremos todos y espero aportar algo, a un granito de arena. Bien, en cuanto a la introducción, pues comentaros que a finales de los 90 es cuando se empiezan a publicar las primeras aplicaciones clínicas de los sistemas de navegación y que permitían la cartografía computerizada de las cavidades endocárdicas, así como la visualización de los catéteres, tanto en 3 dimensiones como en movimiento. Están basados en la creación de campos de energía tridimensionales, de tal manera que los catéteres se pueden localizar bien porque el catéter tiene un sensor en la punta o porque tiene un emisor. Y bueno, pues toda esa información que se recoge se digitaliza, se procesa con una aplicación informática y obtenemos la reconstrucción anatómica. Bien, en cuanto a las ventajas, bueno, pues puede disminuir la dosis de radiación. ¿Por qué digo puede? Pues en un principio, si se hace solo con
Con el navegador, pues evidentemente la copia sería 0, pero bueno, los procedimientos que hacemos cada vez son más complejos, como os he dicho antes, y bueno, pues precisa el uso combinado de la copia y del navegador. Permite, por eso mismo, realizar procedimientos en embarazadas, evidentemente sin escopia. Bien, permite la realización de mapas de voltaje y de activación. Luego veremos algunos ejemplos. Esto aporta bastante información a los médicos. Bien, marcado de puntos de interés y las lesiones, pues evidentemente siempre nos interesa saber dónde está el GIS o dónde está el ostium de las venas pulmonares. Y bueno, siempre nos queda bonito ver las lesiones donde hemos aplicado, ¿no? Bien, permite la fusión del modelo 3D que hemos sacado con el navegador con la resonancia magnética, y esto resulta muy útil tanto en FA como en sustratos de TV. Este es un dato muy importante, informa el contacto del catéter y la profundidad de la lesión. Esto lo que es la escopia no nos lo aporta, entonces el navegador sí que nos puede aportar el grado, digamos, de contacto que tenemos con el tejido y la profundidad que estamos aplicando la de frecuencia. Y luego hay un catéter específico que recoge hasta 3.000 puntos de actividad eléctrica de una sola vez. Bueno, en cuanto a tipos de navegadores, tendríamos el Insight Velocity de la casa St. Jude Medical, Estrella de la Rey, como hemos comentado, que de la misma casa. Tendríamos el Carto 3 de la casa Biosys Webster. Y recientemente ha salido el Rhythmia, que sería de la casa Boston Scientific, que bueno, este no lo conozco. Conozco más los anteriores, que es de los que voy a hablar. Bien, perdón, soy muy rápido, pero vamos a ver. En cuanto al Site Velocity, vamos a ver, es capaz de localizar cualquier catéter, gracias a un campo eléctrico generado por 3 pares de parches que tiene el paciente en el tórax y un amplificador. Es decir, se crea un campo eléctrico, el catéter atraviesa ese campo eléctrico y por diferencia de impedancias se recoge la información. Se crean 3 ejes ortogonales cuyo centro es el corazón. Entonces, esto es importante y por eso tiene que estar bien colocados los parches, para que esté todo en su sitio. Y necesitan una referencia eléctrica. ¿Qué es una referencia eléctrica? Pues es como si fuesen los pilares de un edificio. Si los pilares no están bien hechos, la casa se cae. Entonces, bueno, pues en este caso sería lo mismo. Si la referencia eléctrica no es buena, la anatomía no se cae, pero se puede mover. La referencia eléctrica puede ser un parche abdominal o un catéter que permanezca estable durante todo el procedimiento. Como la propia palabra indica, estable quiere decir que la anatomía también va a parecer estable, ¿no? Entonces, es de elección el catéter endocavitario, que en nuestro caso usamos el seno coronario. Bueno, el Insight Array es un catéter multiléctrodo que genera un campo eléctrico también, pero solo necesitaría el parche abdominal, es decir, los otros 3 pares de parches no los usa. ¿Y qué es lo que hace este catéter multiléctrodo? Pues representa hasta 3.000 señales unipolares de un solo latido. Y esto es muy interesante, sobre todo en taquicardias no sostenidas o mal toleradas. Bien, en cuanto al Carto 3, el Carto 3 funciona con campos electromagnéticos. Primera diferencia, Carto 3 funciona con campos electromagnéticos y, como hemos dicho antes, el Insight Velocity funciona con diferencia de impedancias. En cuanto utiliza un principio de triangulación y localiza un catéter muy específico. Va dotado de 3 bobinas y es localizado por un localizador que se coloca justo debajo del paciente, debajo de la mesa del paciente. Segunda diferencia, catéter específico emisor, en el otro caso sería, en el caso del Insight, un receptor. Y bueno, luego para la localización de 2 catéteres necesitaría también los 6 pares de parches, 3 pares de parches o 6 parches. Bien. Preparación, pues en cuanto a la preparación, pues bueno, pues los parches tienen que ir sobre la piel que esté limpia, seca y sin vello, el trasquilado que se comentaba antes. Bueno, en el caso del Insight, los electrodos tienen su color y su posición que deben colocar. En el caso del Carto son blancos, no tienen ninguna codificación, pero el extremo donde se conectan sí que están codificados por colores. Estos parches nunca tienen que estar en contacto con otros parches que puede tener el paciente en la piel, como por ejemplo los parches de desfibrilador. Y, por último, el electrodo indiferente pues, debe estar lo más alejado posible de los parches del navegador, preferiblemente en la espalda, en la zona baja. Bueno, en cuanto a la locación de los parches,
el caso del Insight, pues tenemos el esquema, tres ejes ortogonales, pues tenemos dos parches, uno adelante y uno atrás, uno a la izquierda, otro a la derecha, uno arriba y uno abajo. Codificado por colores. En el caso del carto son 3 parches en la espalda y 3 parches en el pecho. Bien, en cuanto a material, bueno, lo de la CPU y la pantalla es común a todos. Tendríamos el amplificador, los parches, que como vemos están codificados por colores, esta pieza que se llamaría la G-Connect y luego el NavLink, que sería donde van conectados los parches, que como vemos tiene el esquema del muñequito, donde van los parches y los diversos colores. En cuanto al carto test, pues bueno, pues como hemos dicho, que se coloca un localizador, este sería el localizador. Tendríamos los electrodos que vienen incorporados, los conectores, que no sé si se aprecia aquí en la imagen, pero bueno, tienen color amarillo y verde. Y luego, pues el amplificador, ¿no? Bien, en cuanto a la acción de periferia, recepción del paciente e información si procede. Bueno, perdón, del procedimiento. Como os ha comentado antes, siempre vienen informados y requete informados, pero siempre vienen con dudas o quieren preguntar o se hacen los locos y quieren que les expliquemos más. Entonces, bueno, como os he dicho otra vez antes, limpieza, preparación de la piel, que esté seca, limpia, sin pelos, trasquilado. Es que me ha gustado la palabra. Colocación de los parches, pues bueno, como para no redundar mucho, vamos a empezar con el Site Velocity. En función del código de colores, como hemos visto, el esquema, los colores son todos sistemas de seguridad. Aunque realmente, aunque nos equivoquemos, el sistema nos va a avisar de que está mal colocado, ¿no? Entonces, hemos comentado que estos parches se conectan al NavLink, que sería esta pieza que igual aquí se ve un poco mejor. Se ve el muñequito con la colocación de los parches y los colores, ¿no? Y luego iría esta pieza G-Connect, que bueno, para no aburrir mucho, es una pieza que va intermedia entre el paciente y el amplificador y la radiofrecuencia. Entonces, todo cable que sale del paciente pasa por esta pieza y luego se deriva tanto a la radiofrecuencia como al amplificador. Recientemente han incorporado un generador que suprime esta pieza de tal manera que ya todos los cables van directamente al generador, tanto el de ablación como los parches indiferentes, y se llama Ampere. Bien, en cuanto al carto 3, pues se colocan los parches según el diseño que viene suministrado y luego se centra en el localizador. Bien, primero hemos colocado los parches, lo hemos conectado a los conectores, que luego veremos, y nos sale esta pantalla de tal manera que hay que recolocar. O sea, una vez que colocamos estos parches según viene el diseño, hay que volver a recolocarlos hasta centrarlos, digamos, en la visión frontal y de perfil del localizador. Evidentemente, hasta que no esté bien colocado, esto no se puede continuar. Bien. Como hemos dicho, los parches se conectan a los conectores que vienen codificados por colores. Amarillo los del pecho y verde los del tórax, perdón, los de la espalda, o como nos dijeron, amarillo, cielo y verde el campo. Bien, ahí tendríamos los conectores, nuevamente, colores amarillos y verdes como seguridad. Como hemos dicho antes, el carto 3 lleva los electrodos integrados en el sistema. El Site Velocity coge el electrodo del polígrafo. Otra diferencia. Bien, y luego, bueno, pues tendríamos, en este caso, los cables irían al amplificador. En este caso, no sé si se aprecia bien, el catéter de mapeo y de ablación tiene su conector específico y luego de lo que es el amplificador saldría el cable hacia la radiofrecuencia. También tiene, como no sé si se puede apreciar bien, conectores para el DECA y para el halo. Bien, ambos sistemas precisan de fibra óptica que será necesario comprobar. No sé cómo son otros laboratorios, en el nuestro a veces ocurren fenómenos paranormales del tipo la fibra óptica se ha caído, el enchufe de no sé qué también está, bueno, pues necesitamos revisar siempre las conexiones, que el registro esté bien, que los pases estén todo colocado, y ya lo tenemos todo revisado, todo bien puesto, y nos pondríamos a trabajar, a realizar la reconstrucción anatómica. Bien, unos pequeños ejemplos que he sacado del Site Velocity. Esto sería un mapa de activación en sinusal. Esto sería una aurícula derecha con su vena cava superior y vena inferior. En este caso es un ritmo sinusal, con lo cual el impulso nacería... No sé si lo digo con poca fuerza, pero no me funciona bien. Ahí. El impulso nacería en la zona roja
y se desplazaría, que sería el nodo sinusal, iría hacia el nodo AV. Aquí la zona roja y se desplazaría hacia la zona morada. Bien, vamos a cruzar los dedos y que funcione el vídeo. Que no sé cómo lo pongo en marcha. Aquí, a ver. Bueno, aquí lo veríamos en marcha, si tiene bien. Gracias. Esto se me descuenta del tiempo. Bueno, os puedo jurar y perjurar que ayer funcionaba, ¿eh? Espera, me voy a dar para atrás porque... Bueno, aquí en un principio veríamos, aunque no lo vemos aquí, que el impulso iría desde el nodo sinusal al nodo AV. Bueno, este sería la misma aurícula, el mismo paciente en taquicardia auricular. Aquí vemos que la zona roja, que sería donde inicia el impulso, ya no está en el nodo sinusal, sino en esta zona de la aurícula. El punto color rojo hacia el morado. Vamos a hacer el intento, por si acaso la tecnología nos quiere favorecer, pero va a ser que no. Bueno, va lento. Bueno. Bueno, aquí se vería, en el otro caso se vería que el impulso va del nodo sinusal al nodo AV. Aquí se ve cómo el impulso se origina pues, en la zona roja que hemos visto que se origina, ¿no? Bien, misma aurícula, mismo paciente. Tendremos aquí las lesiones, donde hemos visto que se origina taquicardia, y bueno, pues el registro que se puede recoger, ¿no?, con el navegador. Bien, mapa de voltaje, pues esto sería mapa de voltaje de una TV, y bueno, pues tendríamos la zona gris, que sería la zona de escara, tendríamos la zona sana, que sería toda la zona de color morado, y esta zona de diversos colores sería la zona intermedia y que sería la que habría que estudiar para buscar el origen de la taquicardia. Aquí tendríamos el seno coronario y bueno, aquí las lesiones. Y bueno, como conclusiones, pues bueno, como hemos dicho, los procedimientos cada vez son más complejos y pues requiere el uso de los navegadores. Estos navegadores realmente son seguros para los pacientes, no les hacen ningún daño y nos aportan mucha información. Reducen o pueden reducir la dosis de escopia, como ya hemos dicho antes. La enfermería participa activamente tanto en la preparación del paciente, de todo el material y la resolución de los problemas, como ha dicho el compañero, los problemas siempre tenemos que andar buscando soluciones. Y luego, por último, y no por eso menos importante, considero o propongo que la enfermería, con la debida preparación y aprendizaje, y también con tiempo, a ser posible, pues es capaz de participar en la reconstrucción anatómica y el posterior procedimiento. Muchas gracias. A continuación, Mariluz Lareubamba, del Hospital do Meixoeiro de Vigo. Creo que lo he dicho bien. Sí. Hola, quiero dar las gracias al comité por la invitación y a los miembros de mi equipo, incluido mi jefe, que estará por ahí arriba animándome en esta presentación. Voy a hablar de sistemas de ablación. Ya es un tema que se ha hablado en otros congresos por separado, ¿no?, la radiofrecuencia y la crioablación. En este caso voy a hacer pues, como una introducción, ¿no?, de ambas técnicas y después pasaremos a comparar una con otra. Decir que la ablación cardíaca es la primera línea indiscutible del tratamiento de un elevado número de sustratos arrítmicos. El objetivo es destruir de forma limitada y controlada aquellas partes del tejido cardíaco imprescindibles para el inicio y o mantenimiento de las arritmias. Y el método es la aplicación de energía sobre el miocardio para crear una zona de necrosis permanente. La técnica fue introducida en 1982 y ha marcado un antes y un después en el tratamiento de las arritmias cardíacas. Su permanente evolución trata de lograr una mayor eficacia y una minimización de las complicaciones durante el procedimiento.
Ablación con radiofrecuencia. Es la fuente de energía más utilizada hoy en día y con éxito notable. En 1989 se publicaron 2 casos simultáneamente y tiene sus limitaciones. Por eso, en esta evolución se buscan otras fuentes de energía que emergen con resultados bastante alentadores. En la ablación con radiofrecuencia, la corriente de energía se aplica al tejido y se produce una lesión térmica por la resistencia tisular que genera calor. La frecuencia de la radiofrecuencia tiene un rango entre 300 y 1000 kHz que no produce estimulación cardíaca, no induce taquicardias peligrosas, las lesiones van a ser permanentes a 50-54 grados centígrados y a temperaturas superiores, ojo, porque se produce desnaturalización de proteínas y formación de coágulo. Las lesiones en una fase aguda se observa que hay una zona de necrosis coagulativa rodeada de hemorragia y en una fase crónica la fibrosis sustituye a los tejidos necróticos y la naturaleza de las lesiones es homogénea y bien delimitada. Utilizamos catéteres con un electrodo distal de 4 milímetros para taquicardia intranodal, Wolf, taquicardia auricular focal o en ventrículo izquierdo y 8 milímetros para ablación de flúter de istmo cabo-tricuspidio porque la superficie de contacto es mayor. Luego haré una aclaración con respecto al tamaño del electrodo porque tiene ahí un pequeño... Luego os digo. ¿Qué factores están asociados en la radiofrecuencia y la eficacia? Cuando hablamos de eficacia nos referimos a la lesión. En primer lugar, el contacto con el tejido, que es muy importante para conseguir lo que queremos, ¿no? En la interfase electrodo y tejido, la temperatura, la potencia, la refrigeración, el flujo sanguíneo va a enfriar la interfase, entonces hay que tenerlo en cuenta, y la duración de la aplicación, el tiempo es muy importante. La temperatura nos da idea de la lesión que estamos provocando, pero ojo, porque temperaturas elevadas, como dije antes, pueden hacer que se forme, pues eso, que se pueda producir formación de coágulo, carbonización o POP. Y los factores asociados a esto, al charring, ¿no?, a la carbonización, son el pobre contacto con el tejido, la temperatura elevada y la baja potencia. Debido a esto, surgieron en esta evolución continua los catéteres irrigados. Como ventaja tienen que van a producir lesiones de mayor profundidad, no hay charring y la mayor eficacia con respecto al catéter convencional. Las indicaciones van a ser ablaciones lineales largas en aurícula izquierda o derecha, FA, istmo cabo-tricuspidio, tejido engrosado, que necesitemos una lesión más profunda, áreas con bajo flujo local, por ejemplo en el seno coronario, y ablación previa ineficaz con catéter convencional. Irrigación abierta y cerrada. Bueno, pues hay laboratorios que tienen sus preferencias. Nosotros en el nuestro en concreto ahora mismo estamos utilizando más la irrigación abierta, pero sí también hemos utilizado la cerrada. En la literatura he recogido que la profundidad de la lesión es similar, pero que sin embargo en los abiertos la temperatura interfase electrodo-tejido es más baja, con lo cual habría menos incidencia de trombos y el diámetro de la lesión en superficie, no en profundidad, es menor. Y ahora pasamos a la crioablación, para darle un repaso también antes de compararlas. Utiliza el frío mediante la vaporización de óxido nitroso como energía para producir las lesiones. Va a producir, al contrario de la radiofrecuencia, un enfriamiento en la interfase electrodo-tejido a través de una esfera de hielo. La consola es la que va a mandar el flujo de óxido nitroso, que en principio es líquido, pasa al lumen distal del catéter, allí se hace el paso de líquido a gas y se produce el enfriamiento y a través de otro lumen se produce el vacío para devolver el óxido nitroso a la consola. En la lesión habrá una fase inicial, en la congelación, que forma cristales de hielo intra y extracelular.
A las 48 horas ya se objetiva una necrosis de coagulación. En una semana esa necrosis pasa a ser un infiltrado inflamatorio y en 3-4 semanas ya todo es una densa fibrosis. ¿Qué factores están asociados a la eficacia en la crioablación? La orientación del electrodo es importante, el contacto y el tamaño. En cuanto a la orientación del electrodo, pues apuntar que siempre en paralelo a la zona que se quiere ablacionar, la lesión va a ser mayor que si el contacto es perpendicular. El contacto y el tamaño, el flujo de refrigerante, la temperatura que alcance el electrodo y la duración de los ciclos de congelación y descongelación. La crioablación focal es una forma segura y eficaz para ablación de sustratos arritmogénicos cercanos al sistema específico de conducción. Consta de 2 etapas, la etapa de criomapeo, en que la temperatura baja a menos 30 grados centígrados, con lo cual las lesiones serían reversibles. La aplicación puede llegar hasta 60 segundos, pero hay que aclarar que, bueno, pues que si se ve el efecto deseado sin complicaciones y hay que continuar, pues a veces con bastante menos tiempo, pues se pasa a la segunda fase, crioablación, en que ahí ya la temperatura baja a menos 80 grados centígrados y las lesiones sí que ya serían irreversibles. Las aplicaciones serían de 240 segundos. El aplicar en una misma zona aumentaría la creación de la esfera de hielo, o sea, habría más hielo y ampliaría la lesión, y en zonas adyacentes ampliaría lo que es el diámetro de la lesión. Utilizamos catéteres que se presentan en 2 diámetros y 3 tamaños, modificándose así el contacto y la refrigeración, ¿no? El flujo del refrigerante. Para la taquicardia intranodal, el diámetro sería de 7 French y 6 milímetros, para vías accesorias 7 French, 6 o 4 milímetros, y para taquicardias ventriculares de tracto de salida 9 French, 8 milímetros o 7 y 6 milímetros. En la crioablación con balón, utilizada para el tratamiento de la FA paroxística mediante aislamiento de venas pulmonares, bueno, os puse ahí un poquito lo que es el procedimiento en sí, ¿no? Los pasos: canular, inflar, posicionar, inyectamos el contraste para ver la oclusión, se produce la crio, congelamos, descongelar y retirar. La temperatura que se alcanza óptima tiene que ser menos 40 grados centígrados hasta 60. En 60 tiene un sensor la consola que va a terminar la aplicación. Se utilizan 2 aplicaciones de 240 segundos, aunque hay un estudio en marcha estudiando resultados con una única aplicación, y con ello producimos una desconexión eléctrica por congelación del tejido circundante, posicionando pues eso, el balón en el ostium de las venas pulmonares. Crioablación versus radiofrecuencia. Ventajas de la crio: en general más segura, pero según la literatura menos eficaz que la radiofrecuencia. Luego voy a hacer ahí unas aclaraciones. La estabilidad del catéter es mayor porque al congelar pues, el electrofisiólogo está más cómodo, no tiene que estar sujetando el catéter, se queda pegado ahí congelado y se pueden relajar un poquito. Permite la crioprueba o criomapping y pasar a la crioablación, y en principio no es doloroso. El paciente puede notar alguna sensación a veces incómoda, pero bueno, que lo llevan bastante bien. Y las indicaciones: ablación al sustrato próximo, como dije antes, a tejido de conducción, vías superoparaseptales y medioseptales, y algunos casos de taquicardia por reentrada nodal. Bueno, lo de las vías por la proximidad a GIS, ¿no? y al nodo AV. Para FA paroxística, en aislamiento de venas pulmonares y posible uso también en otros sustratos. Este es un cuadro en el que vais a ver la comparación de radiofrecuencia y crio, y en radiofrecuencia catéteres irrigados y no irrigados, y es bastante gráfico porque con los signos de más vemos pues, qué mejora podemos tener o qué elección se puede hacer pues, para utilizar uno u otro, ¿no? No sé si queréis así observarlo un ratito.
Esta es una comparación de las lesiones, que es muy gráfica, para ver la lesión que produce el... No sé este para utilizarlo. No sé cómo va este. El puntero. Bueno, lo veis bien. Las dos de arriba sería una ablación con un catéter irrigado de radiofrecuencia. La lesión, en principio, es más profunda, lo que hablábamos antes de la eficacia, y en la crío la lesión es menos profunda, pero el diámetro es mayor. Y abajo, por la aclaración que se había dicho de la utilización de catéteres de 4 y 8 milímetros, paradójicamente veis que la de 8 milímetros la lesión es menor. ¿Qué pasa? A potencias bajas, observar que estamos hablando de una potencia de 20 watts, en 8 milímetros la lesión es menor, porque la densidad de corriente se distribuye por una superficie mayor, con lo cual es menos eficaz. Hay que subir potencia, llegarán a 50 watts para que la lesión realmente con un catéter de 8 milímetros sea mayor. Y en la parte de la derecha tenéis pues, las lesiones ya que serían a unas potencias, no hablamos de 20, sino ya pues, a partir de 50. Aclaraciones, por eso os decía antes, ¿no?, de lo de más eficaz, menos eficaz. De momento solo tenemos estudios de único centro. El último que yo tuve en mis manos es uno publicado en el 2014, fue un estudio que se hizo en un único centro con pacientes a los que se le hizo ablación con radiofrecuencia, con un catéter ya de contacto, o sea, ya hablamos de lo último, y con el Advance, o sea, ya también con lo último en crioablación. Y en este estudio vieron pues, tiempos de procedimientos, tiempos de escopia, complicaciones y tasas de éxito. El tiempo de escopia era algo mayor en radiofrecuencia, pero tampoco mucho. Los tiempos de procedimiento con una curva de aprendizaje en ambos procedimientos era similar. Las complicaciones, la mayoría eran asociadas a las punciones y las tasas de éxito, en este último se hablaba de una tasa de éxito a 1 año superior en crioablación que en radiofrecuencia. Lo ideal son los estudios multicentro, que está pendiente de publicaciones, porque dicen que es lo realmente objetivo, ¿no?, para saber realmente pues, cómo es la comparación de las dos técnicas. Y, por último, deciros que bueno, pues la experiencia en nuestro centro, en un principio, utilizamos las dos técnicas y la preparación al paciente observamos que en radiofrecuencia, en un procedimiento navegado, es superior a la preparación para la crioablación. Igual, pues, la preparación de la sala, bueno, pues el material específico más o menos nos lleva el mismo tiempo, pero sí también, pues, movilizar cantidad de aparataje y demás, parchear al paciente, vemos que nos lleva más tiempo la radiofrecuencia navegada, hablo en el caso de la ablación de venas pulmonares, ¿no? Y gracias por vuestra atención. Israel Díaz Cambronero, del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe de Valencia, nos va a hablar de la actuación de enfermería durante el implante de dispositivos. Piensa que la pantalla esa funcionaba como el ordenador. Es la primera vez que yo pensé que mi presentación entera. Entonces, a ver dónde veo yo. Hasta que no te deducen eso, Buenos días. Bien, en primer lugar quería agradecer a la organización, como no, que cuenten con la FE y con la Unidad de Arritmias para realizar esta presentación, y en segundo lugar quería agradecer a mis compañeros, algunos presentes aquí, su apoyo y bueno, que me permitan hablar en nombre del equipo, lo cual pues, es motivo de
orgullo. Entonces, la charla que me han propuesto es sobre la actuación de enfermería en el implante de dispositivos. Entonces, me parecía que, al hilo de lo que hemos estado comentando esta mañana, del trabajo en equipo, una primera aproximación podía ser este cuadro sinóptico que utilizamos para identificar cuáles son las diferentes tareas que por rol pueden cumplir las enfermeras en nuestro quirófano. Es un cuadro muy resumido, pero bueno, nos hace una idea de por dónde puede ir avanzando la tarea de cada persona. Sobre todo es interesante cuando viene una persona nueva que tiene que empezar a rodar desde cero, le ayuda a situarse en cada una de las cosas que puede empezar a hacer. Yendo ya a un plano más temporal, pues si hablamos de la actuación en el perioperatorio, bueno, tendríamos la clásica que no podemos dejar de comentar, preparación administrativa, el paciente, pues comprobar que es el paciente que toca, diagnóstico, utilizarlo, explicarle, no ahorrarse detalles en la posibilidad de que el paciente pues tenga sus dudas resueltas. Seguiríamos con una preparación clínica en la cual hay una novedad aquí interesante en los últimos años, y es que sabréis que se está empezando a no suspender la anticoagulación para realizar implantes y procedimientos, y eso nos ha hecho tener que empezar a controlar los INRs. En concreto, nuestro equipo, entre 2 y 4 de INR, vamos adelante con el procedimiento. Y bueno, pues la comprobación de antecedentes clínicos, etcétera. Y una tercera parte de la preparación quirúrgica, del preoperatorio sería la preparación quirúrgica. Bueno, quería destacar aquí dos cosas. La primera es que tengamos una vía periférica en el lado donde vamos a hacer el implante o en el lado donde vamos a hacer el upgrading. Y este asterisquito lo he puesto aquí porque a veces viene el típico paciente posoperado cardíaco que se ha bloqueado los 3 días y que al final no sale, hay que ponerle el marcapasos, y viene con su vía central puesta, y entonces pensamos que eso es una vía para poder operarle, y no es así. Hay que quitar esa vía para evitar infecciones del implante, quizá hay que darle doble antibioterapia profiláctica, es decir, tenemos que estar un poco atentos a eso porque muchas veces llegan ya al antiquirófano con esa vía puesta, ¿no? Y esto, pues bueno, en la medida que se pueda prevenir, será interesante. Y luego, la segunda cosa que quería destacar es la parte de monitorización que hace referencia a la sedación consciente. Conexión con capnografía, conexión con dispositivos de control del nivel de conciencia o BIS, que serían esto de aquí, ¿de acuerdo? Luego, un poquito más adelante, entraremos en la parte de sedación consciente y en la implicación de la enfermería en estas técnicas. Pero bueno, quería dejar aquí constancia de que nosotros utilizamos este tipo de monitorización para tener más tranquilidad a la hora de realizar estos procedimientos. Entrando ya en la parte del intraoperatorio, pues bueno, son cuidados habituales, control de constantes, vigilar. En el caso de los bloqueos que siempre se pueden dar por el manejo de catéteres en cavidades, hay un caso especialmente significativo que es el de la terapia de resincronización cardíaca. El paciente suele venir con su bloqueo de rama puesto y por eso se le va a resincronizar, entre otras cosas. Y entonces tú cuando se está poniendo el cable derecho, pues, bueno, pues puedes dejarlo sin ninguna de las dos ramas funcionando. Una ya no funcionaba y la otra. Entonces hay que estar muy vigilante porque quizá haya que hacer la puño-percusión, y esto me lleva al segundo punto. Cuando hablamos de tranquilizar al paciente, explicarle el desarrollo del procedimiento, hay que tener en cuenta que si vamos a ponernos a darle puñetazos en el pecho, pues bueno, no está mal decirle, oiga, tranquilo, que no es que tengamos saña contra usted ni nada, porque a veces los pacientes se quedan un poco alucinados, ¿no? He venido aquí y me están pegando. Entonces, entrando en esta técnica de la terapia de resincronización, que es, bueno, pues de relativamente reciente implantación, ¿no? En los últimos 7-10 años, pues nada, los cuidados que tendríamos que tener con ellos pues se parecen mucho en algunas partes. Bueno, la parte que es quirúrgica pura, como un implante normal, pues es la misma. Pero en la parte que manejamos guías, catéteres para introducir el cable en el seno coronario, navegar por el seno coronario, pues son cuidados que se parecen mucho a los cuidados de los estudios electrofisiológicos en cuanto al manejo de guías, catéteres. El tema del contraste, tenemos que tener cuidado en los purgados, que no hayan burbujas de aire libre en la jeringa, que tengamos en cuenta cuánto contraste vamos a ponerle, porque
bueno, pues a veces que todo va bien y con 50 o 70 lo haces, pero a veces te gastas 200, 300 y bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta y controlar los parámetros renales y si no hay contraindicación, que la puede haber, pues hidratarlo. Y bueno, también nosotros hacemos una cosa que pensamos que es interesante y es que, salvo alergia, ponemos antibiótico local empapado en unas gasas, alojado en la bolsa del implante, entre que colocamos los dos primeros cables de cavidades derechas y colocamos el de cavidad izquierda. Entonces esa media hora o 3/4 o hora y media, depende del caso, pues esa bolsa está, digamos, un poco más protegida con antibioterapia. Utilizamos normalmente vancomicina salvo que haya una contraindicación. Y bueno, esta sería la imagen pues, clásica con la vaina, no sé si la veis por aquí, la vaina llega, canaliza el seno coronario, se insinúa un poco la venografía y aquí ya el cable que se queda colocado, la inyectora, etc. Bueno, en función de la técnica de acceso tendríamos otro tipo de cuidados. Por un lado, bueno, la técnica Seldinger, que es muy conocida por todos, que tiene pues, muchas ventajas de rapidez, de poder utilizar el mismo acceso venoso para varios cables, pero bueno, por otro lado tiene el riesgo de poder provocar lesiones graves y que exige un adiestramiento de moderado a grande, ¿no? Para poder canalizarla. Y quería bueno, hacer un pequeño desarrollo, según me demandaron, de la técnica accesoria, que sería la técnica de disección cefálica. Nosotros utilizamos la técnica de cefálica cuando no podemos acceder vía subclavia, vía Seldinger. Una de las ventajas que tiene esta técnica es que los electrodos bueno, pues no se rompen por fricción contra el espacio subclavicular, porque realmente tú tienes mucho control sobre dónde colocas el electrodo, cosa que es más difícil de ver cuando lo estás colocando con la técnica Seldinger. Por otro lado, sí que es verdad que exige una destreza a la hora de hacer disección por planos, que bueno, pues que como en todo, pues requiere su aprendizaje y su adiestramiento. Y por otro lado, para marcapasos que queramos colocar más de un cable, DDDs, TRCs, pues bueno, puede dar problemas porque las venas, pues las cefálicas no son unas venas muy grandes, entonces, pues bueno, en muchos casos estamos hablando de pacientes que van a llevar únicamente un VUI. En cuanto al material para esta técnica, pues bueno, a la caja habitual de marcapasos, en todo su instrumental, añadiríamos estas 4 herramientas, que son pues, un separador ortostático, una tijera de Metzen para disecar, una tijera tipo Reynolds o punta fina para hacer la flebotomía y una pinza disectora. Aquí tenemos un pequeño detalle de las 3, la disectora para poder colocar las lazadas de sutura no absorbible a distal y proximal en la vena. Y el detalle de las puntas de tijeras, esta es la disección y esta es para hacer la flebotomía. Veis que tiene un pequeño rebaje en las puntas. Entonces, bueno, quería poner una diapositiva de cómo queda la... Si se fijáis, esta es la vena, supongo que ahí se ve. Entonces aquí tenemos la sutura que queda, digamos, más alejada del corazón, que nos servirá para ligar la vena y que no nos refluya sangre. La sutura más cercana al corazón, que nos servirá para sujetar el cable una vez hayamos hecho la incisión y colocado el cable. Y luego, pues, hay un aparatito que realmente nunca he sabido muy bien cómo se llama, que es este cacharrito. Levantavenas. Levantavenas, mira. Pues el levantavenas. Que lo que hacemos es, fijaos, se hace una pequeña flebotomía y con este levantavenas o bien se coloca la guía y luego el introductor pelable o bien directamente el cable a criterio del operador y pasamos ya a colocar el cable en el lugar que corresponda. Respecto a otras técnicas que todavía no realizamos, pero que, bueno, en unos meses entiendo que llegaremos a realizar en breve, bueno, pues tenemos esta técnica del marcapasos sin cables. Sabéis que el tamañito pues, es bastante reducido. En principio se coloca con introductores vía femoral, 18 French en el caso del modelo St. Jude y 23 en el caso del modelo de Medtronic, y
bueno, tiene la ventaja de que realmente, una vez está puesto, si lo has hecho bien, el riesgo de infección es casi nulo, ¿no? Porque ya no hay contacto con bolsa, la bolsa comunicada con cables, es decir, todo este tipo de cosas que a los meses puede pasar, o incluso a los años, pues en este caso no pasa, ¿no? Otra ventaja interesante es que no se produce una restricción tan problemática, ¿no?, de los movimientos en los miembros superiores, que es el típico de los implantes tradicionales. Y nada, he hecho una capturita de pantalla de la web de Sant Just, en la cual pues, vemos un poco cómo es la técnica, que se parece mucho a lo que he comentado el compañero sobre el transeptal, solo que bueno, pues acabamos metiéndolo en el ventrículo. Y nada, se queda ahí alojado. Y bueno, no me quiero extender porque esto daría para otra charla, que seguramente en su momento pues seguramente se propondrá y ya entraremos en esto en detalle. Bueno, lo comentaba antes, los cuidados intraoperatorios para la sedación consciente o anestesia general. Supongo que vuestra experiencia, que es parecida a la nuestra, es que no siempre hay un anestesista disponible para trabajar en el laboratorio, pero en muchos casos hay muchos procedimientos que requieren una sedación bastante profunda porque son muy dolorosos o bien porque requieren mucha quietud por parte del paciente, ¿no? O navegaciones o lo que sea. Entonces, pues bueno, cada vez más se tiende a hacer lo que se llama sedación consciente, que no es ni más ni menos que sedarlo, pero sin tener la vía aérea sellada, simplemente la vía aérea permeable con pues, una cámara de Gödel. Y nosotros, para mayor seguridad, hemos introducido el control con el BIS y el control con la canografía, ¿vale?, para asegurar que hay ventilación, ¿eh? No solamente que haya una buena saturación, que es un indicador de la perfusión distal, sino que hay ventilación mecánica, se está produciendo exhalación de carbónico. Y bueno, pues en algunos casos puede darse la situación de que haya que asistir un poco con el ambú o hacer alguna gasometría. ¿Y cuándo hacemos esto? Pues bueno, básicamente en el contexto de implante de marcapasos. Es cierto que en el contexto de electrofisiología lo hacemos bueno, con las FAS, con algunas TVs que no tienen sustrato. Pero en el caso del implante hacemos, cuando quitamos electrodos disfuncionales, mediante la guía de anclaje distal, el liberator, que por ahí unos stands muy explicativos, y la pistola extractora. Y cuando, en algunos casos, los hematomas a tensión, que son muy importantes, pues los quitamos con sedación, porque hay que limpiar bien toda la zona adyacente y eso es bastante doloroso. Y bueno, cuando hay niños, pues siempre con anestesia general. Entonces, nada, quería mostraros unas fotografías de la pistola, del cable, aquí tenéis el dispositivo de anclaje distal, que lo que hace es que corruga todo un alambre para que distalmente se ancle a la punta del catéter y tú cuando estiras, no estiras del catéter, estiras desde la punta del catéter. Y aquí hay una imagen, no me he atrevido a poner el vídeo porque sé que una maldición con los vídeos hoy. Así es que, bueno, aquí tenéis la vaina de la pistola que baja hasta aquí y aquí veis que hay una tensión hasta la punta del ventrículo derecho y en esta imagen ya vemos cómo todo el cable se ha alojado ya dentro de la vaina y ya se retira vaina y cable. Decía antes, también lo utilizamos para la evacuación de hematomas. Bueno, estos son algunos hematomas, no son los más grandes que hemos hecho, pero dan una idea de por dónde van los tiros y el resultado final pues es hematoma evacuado, paciente con su drenaje y bueno, esta es una imagen así de tamaño medio que puede tener el hematoma en cuestión. Dentro de los cuidados intraoperatorios, pues bueno, hay que vigilar las complicaciones. Estas son las más habituales y las más problemáticas. Y nosotros, bueno, hemos llegado a una solución para organizarnos a la hora de trabajar con la medicación, que consiste en una combinación de una bandeja en la que está toda la medicación. Perdón, que le he dado sin querer. Una bandeja en la que está toda la medicación que utilizamos para esas complicaciones y un sistema de 2 tablas en las que tenemos catalogada la medicación en función de la complicación, parada cardiorrespiratoria, anafilaxia, problemas con la tensión arterial, insuficiencia ventricular izquierda, antídotos, broncoespasmo, agitación, shock y antiarrítmicos, y en las que tenemos el nombre comercial, el genérico, la acción y el uso, la presentación y la dosis y cómo se prepara y se administra. Y esto pues viene muy bien cuando hay una persona más nueva o bueno, pues que hay momentos de tensión en los que no tienes por qué acordarte de todo exactamente, ¿no? Entonces si veis, pues bueno, aquí tendríamos la parte de la parada respiratoria, aquí la anafilaxia, aquí tenemos lo de la tensión, el IBI, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que viene muy bien porque la bandejita te la pones donde quieres y manejas muy rápidamente todo.
Y luego, para ir acabando, porque me queda poco tiempo, los cuidados postoperatorios. El paciente no anticoagulado ni antiagregado, porque no llevaba anticoagulación previa, pues bueno, los cuidados son los habituales. Nos gusta dejar la herida ocluida estérilmente, porque nos parece que eso permite que cuando tú le dices al paciente que no levante el apósito, hay una garantía real de que eso está bien estéril, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, pues bueno, dentro del campo se limpia bien, se pone Novecutan, este apósito adhesivo en spray, se coloca y entonces una vez colocado ya se quita todo, se lava todo, porque claro, al paciente le vamos a decir que esté 3 días sin mover el hombro. Pues hombre, sí, bastante días sin mover el hombro, por lo menos que se vaya limpio, ¿no? No se vaya todo manchado, ¿no? Y bueno, una cosa así un poco diferente es que cuando está anticoagulado o antiagregado el paciente, no os he comentado, pero sobre esta cura ponemos una compresión mecánica con unas gasas, estirado con esta harapo ancho. Cuando el paciente está antiagregado, esta compresión la hacemos neumática, siguiendo el principio de que no vamos a dejarnos nada sangrando que no sea más grande que un capilar o alguna arteriola. Por lo tanto, queremos llegar hasta 50 minutos de mercurio en la compresión, ¿vale? Siguiendo esta gráfica. Y entonces lo hacemos de esta manera, ¿de acuerdo? Una bolsa vaciada por el tapón de silicona, colocamos la protegemos con gasa, la colocamos sobre la zona del implante y la hinchamos hasta 50. Eso se mantiene 3 días. Y bueno, pues el último cuidado postoperatorio es la entrega de la hoja de recomendaciones, en las que bueno, pues le hablamos que no debe levantar el apósito hasta que se le quiten las grapas, que si tiene alguna cosa rara, que se le hincha, que se hace un hematoma, que venga a nuestro quirófano, que lo veamos, que la herida del marcapasos no debe mojarse, etc. Y nada, se acabó el tiempo, así que muchas gracias. Muy bien. Y por último, Isaac Moll Adrián, del Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, nos va a hablar del seguimiento de pacientes portadores de DAI en menores de 18 años. Bueno, hola a todos, ya lo han comentado, me llamo Isaac, soy enfermero de hemodinámica y de la unidad de arritmias del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Antes de empezar, quiero agradecer de verdad a la organización que me hayan invitado otro año a poder hablar o dar una pincelada de lo que hacemos nosotros en el mundo pediátrico, porque también tenemos niños con arritmias y niños portadores de dispositivos. Para situarnos un poco, decir que nuestro hospital es un hospital universitario y monográfico, únicamente atendemos a pacientes pediátricos y que lo tenemos dividido en áreas y en la área del corazón encontramos la parte de cirugía cardiovascular, la parte de cardiología con las consultas externas, la sala de hemodinámica, las pruebas funcionales y la unidad de arritmias, que es CESUR, es decir, referencia nacional, es el único centro de referencia nacional en electrofisiología pediátrica de España, y la unidad de dispositivos cardíacos. Si nos fijamos en el número de muertes súbitas de origen cardíaco que hay en el mundo, vemos que en Estados Unidos mueren 400.000, bueno, hay 400.000 muertes súbitas cardíacas al año, en Europa 150.000 y en España hay 16.000 muertes súbitas de origen cardíaco al año. Con lo cual podemos hablar que estamos delante de un problema importante de salud pública. Si analizamos estos datos, los pacientes con muerte súbita en España, el 80% son de origen isquémico, que no son nuestros pacientes, porque normalmente son por taquicardias, por lesiones ventriculares de postinfarto, y otro 20% que son otras causas. Desde el inicio, desde la creación y la implantación por primera vez en humanos en el 1980 del DAI hasta la actualidad se ha incrementado muchísimo el número de implantes. Si como los 10 primeros años únicamente era como el último cartucho para aquellos pacientes que tenían fracaso farmacológico a su problema, actualmente han cambiado un poco las indicaciones.
Se implantan a pacientes que tienen riesgo corregible, no corregible, perdón, de taquiarritmias ventriculares. En el año 2013 se publicó un consenso europeo donde está liderado por nuestro jefe, Josep Brugada, y Georgia Sarquilla, que es mi compañera médico en la consulta de seguimiento, y mi amiga, y se publicó el consenso europeo con las indicaciones del tratamiento farmacológico y no farmacológico de pacientes con arritmias pediátricas. Vemos que las indicaciones varían un poco del paciente adulto. Sí que es verdad que se implantan dispositivos en niños que han sufrido una parada cardíaca con un corazón estructuralmente normal o sin canalopatías y en taquicardias ventriculares sintomáticas asociadas a anomalías coronarias o con disfunciones ventriculares. Pero también implantamos, y la inmensa mayoría son pacientes con miocardiopatías hipertróficas que durante la prueba de esfuerzo vemos que en la recuperación hacen hipotensión o son refractarios a canalopatías como el QT largo, refractarios a tratamiento con beta blockers y taquicardias polimórficas catecolaminérgicas. Si analizamos los números de nuestra unidad de arritmias desde el 2010 hasta el año pasado, vemos que el número de consultas se ha multiplicado por 10 y el número de procedimientos ha pasado de 89 a 235. Procedimientos me refiero a estudios electrofisiológicos, implantación de dispositivos y test farmacológicos. Con lo cual, esta situación ha hecho que nos planteemos poder sectorizar un poquito más la unidad de arritmias y de ahí surge la consulta de dispositivo cardíaco, que estuvimos planteándola durante mucho tiempo, pero finalmente en enero de este año hemos podido llevarla a cabo ya de manera oficial. Y si la función del DAI es identificar y tratar las arritmias, lógicamente el objetivo de la consulta de seguimiento será comprobar que todos aquellos parámetros y todas aquellas herramientas que tiene el dispositivo funcionen correctamente para tener nuestros pacientes protegidos. ¿Qué nos ofrecen estos dispositivos? Bien, resincronización cardíaca en caso de dispositivos tricamerales. Además tienen parámetros antibradicardia, pueden hacer pacing ventricular, auricular, dependiendo de los electrodos que tengamos colocados en el paciente, y parámetros antitaquicardia, perdón. Tanto el choque eléctrico de la desfibrilación como la sobreestimulación para intentar frenar la taquicardia. Pero además nos ayudan muchísimo estos dispositivos porque registran electrogramas de la situación de la arritmia del paciente. Nos dan histogramas de frecuencia muy importante en pacientes que llevan dispositivos bicamerales, donde podemos ver si existe disociación AV o qué frecuencias auriculares tienen en caso de arritmias supraventriculares. Y además el porcentaje de pacing, de estimulación que ha tenido que llevar a cabo el dispositivo. Además también dispone de algoritmos, cada casa comercial tiene diferentes, pero todos ellos disponen de unas funciones para discriminar las arritmias, tanto midiendo la duración, es decir, si es una arritmia que dura muy pocos segundos, posiblemente se tratarán de extrasístoles o una racha de taquicardia, con lo cual no actuará. Tiene otra función que es el onset, que lo que hace es ver cómo se inicia esta arritmia, es decir, si lo hace de forma súbita o va cortando el ciclo de la taquicardia, porque estaríamos frente a taquicardias sinusales o taquicardias reentrantes. También mide la estabilidad para discriminar, esto no tanto en pediatría, porque por suerte no existe la FA como en adultos, pero para discriminar la FA de taquicardias reentrantes. Y también mira la morfología. Lo que hace es coger la morfología del latido sinusal perdón, y compararla latido-latido con la morfología que tiene en ese momento. Con lo cual, depende del porcentaje de similitud con el latido sinusal, estará discriminando entre una taquicardia supraventricular y una taquicardia ventricular. Esto es un ejemplo donde se ve en la línea punteada es el latido sinusal y en la línea sin puntos es el latido que está comparando, que no se parece en nada, posiblemente es una taquicardia con un eje diferente, con una anchura diferente, sería una taquicardia ventricular.
Lo que os comentaba de las terapias antitaquicardias, lo de la terapia de rapid pacing, bueno, para frenar la taquicardia lo que hacen son rachas con un ciclo más corto que la taquicardia que tiene el paciente para intentar pararla. Vemos aquí un paciente afecto a una taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica que entra en zona de fibrilación ventricular y el dispositivo posiblemente está cargando condensadores para poder chispar y está administrando ATP para ver si puede frenar la taquicardia. En este caso no la puede frenar porque sigue en fibrilación ventricular. En este caso sí es una miocardiopatía hipertrófica, un niño de 10 años que también entra en zona de fibrilación ventricular y mientras está cargando el dispositivo administra ATP y sale en ritmo sinusal, con lo cual se ha ahorrado el choque, con lo que eso conlleva. Pero a veces no se puede, no frenan con ATP y hay que chocar, que para eso lleva el dispositivo implantado. Vemos un niño de 12 años con un síndrome de QT largo, donde entra en fibrilación ventricular, choca y sale en sinusal. Bien, ¿y qué miramos en la consulta de seguimientos de DAI? Todos los eventos que ha tenido, nos fijamos en la hora, porque nos lo marca el programador, cuántos ha tenido, le preguntamos qué estaba haciendo en ese momento. Nos fijamos sobre todo en el estado de la batería y el tiempo de carga de condensadores, que es otro indicativo de cómo está el dispositivo, qué nivel de voltaje de batería tiene. Nos fijamos también, evidentemente, en el electrodo, los electrodos que tenga el dispositivo, en las impedancias para ver si tiene fallos de aislamiento o roturas del electrodo, el sensado, que tenemos que intentar que la R en el momento de la implante sea una R buena, mayor a 5, que sea estable. A veces aparecen fibrosis tardías con aumento del umbral de sensado y la estimulación que normalmente está entre 0,5 y 5. Comentar también que en caso de isquemias o medicación antiarrítmica este umbral de estimulación tiende a subir. Y nos fijamos también en el circuito de alta energía. Antes se tenía que inducir FV para ver la resistencia, la impedancia, ahora la hace de forma indirecta y nos da un valor. Además también tenemos los electrogramas registrados que hay que revisarlos, los histogramos de frecuencia. Bueno, todo esto es muy bonito, pero en pediatría siempre hay hándicaps. En los pacientes pediátricos no es un paciente sencillo ni fácil. Si vemos nuestros niños portadores de dispositivos, vemos que sí tenemos 46 niños con marcapasos, 42 holders implantables y solo 19 DAIs, 2 resincronizadores. Con lo cual necesitas formarte en otros centros, en centros de adultos, donde tenga mucho volumen de paciente para poder acortar esta curva de aprendizaje, porque en un centro que tienes tan poco dispositivo, siendo centro de referencia, porque a Dios gracias los niños no suelen necesitar dispositivos, necesitas irte a formar a centros fuera del tuyo, porque no tienes número de pacientes. Otro hándicap es el tamaño. Nosotros tratamos desde el prematuro de 1.500 gramos hasta el niño de 18 años, 80, 90 o 100 kilos, con lo cual hay bastante disparidad de edades y de pesos. Los DAIs que tenemos implantados, el niño más pequeño tiene 4 años y el más grande 18, entre pesos de 15 y 70 kilos. Comentar también que teníamos un DAI colocado en un paciente de 10 meses, pero bueno, lamentablemente falleció, no por causa cardíaca, y era un DAI que se había colocado, no existían los subcutáneos, le hicieron una especie de tunelización, porque evidentemente no puedes colocar un electrodo en una subclavia de un niño de 10 meses. Así que son pacientes especiales, con necesidades especiales. Y en los más pequeños hay que adaptar las frecuencias, tienen frecuencias fisiológicas altas, hay que adaptar las zonas de terapias, poner zonas de monitor. Existe una dificultad en la realización de pruebas, no es tan fácil hacer un umbral de estimulación en un niño pequeño porque se quejan, dicen que son dolorosos, tienes que hacer umbrales, fijarte en el último y con muy poca diferencia para que no noten estimulación. En caso de bicamerales, con lo que se mueven, el encontrar la captura de auricular o la deflexión producida por la captura auricular a veces es más fantasía que realidad, la verdad. Además, hay que adaptar también el lenguaje, la educación sanitaria. A los niños hay que informarles y hay que explicarles lo que le pasa, lo que llevan colocado y para qué sirve.
pero no tenemos que pasarnos en las explicaciones ni quedarnos cortos. Y tenemos que intentar no caer en la sobreprotección, que también es normal. No es normal, es muy difícil para un padre tener un niño con un DAI que puede morirse o ha tenido ya una muerte súbita que se ha recuperado, y normalmente tienden a sobreprotegerlos. Y no hay que olvidar que son niños, y los niños son niños y quieren jugar y quieren hacer cosas que los otros niños hacen, y en la medida de posible hay que intentar que puedan hacer estas cosas. Hay que hablar con los colegios, con los padres, con los amigos. En adolescentes ya te hacen preguntas más concretas, ya les interesa más, ya tienen más conocimiento. Ahí no he dicho que en niños lo que normalmente les explicamos es que llevan implantado un pequeño hospital debajo de la piel que vigila latido, que no le pase nada, porque si le pasa, actuará. No hará falta, no habrá que perder tiempo en llegar al hospital porque lo lleva debajo de la piel. A veces se quedan medio convencidos. En adolescentes ya te hacen preguntas más concretas. A veces tienen sintomatología inexistentes, como que esto me fijé que pasaba en consulta de adultos, que todos venían porque le dolía la barriga y será del dispositivo. Pues no, no es del dispositivo, no tiene nada que ver. En adolescentes también nos pasa todo, lo achacan al dispositivo. Y a veces tienen sintomatología. Recuerdo el caso de una niña adolescente que decía que notaba vibración del dispositivo, impedancias correctas, batería correcta, y no tenía nada. El dispositivo que tenía, el modelo que tenía implantado, no vibraba, con lo cual empiezan a tener esta especie de fijación al dispositivo. Tienen también preocupación estética de la cicatriz, el bulto que les queda, si van a la playa. Lo que hemos hecho es modificar un poco la técnica de implantación y ahora los ponemos submusculares, con lo cual se nota muchísimo menos el dispositivo porque tienen la huella muy grande para tórax tan pequeños y tan poco tejido subcutáneo, y lo cerramos con una intradérmica que quedan realmente bien. Además también nos ayuda a evitar el Twiddler Syndrome y que queden muy protegidos. Y a todos hay que mirarles las bocas. Nuestros pacientes llegan a nuestra consulta y ya nos abren la boca porque tienen conciencia de que no pueden tener caries, que tienen que tener cuidado, de que tienen un alto riesgo de endocarditis. Quiero explicar que en la programación de dispositivos tenemos una programación especial en pacientes con taquicardias ventriculares polimórficas catecolaminérgicas. Son pacientes que delante de una descarga adrenérgica, catecolaminérgica, de una emoción, de hacer esfuerzo, entran en taquicardia ventricular polimórfica, con lo cual esto lo detecta el dispositivo, carga condensadores y choca, produciendo más descarga adrenérgica, más taquicardia, más carga, más choque y entras en un bucle, en un feedback. Estos pacientes hay que ponerlos zonas de monitores con mucho tiempo, con varias ATPs, que no les duele y muchas veces frena la taquicardia. Muy bien, pero asistencia y nada más, esto no tiene sentido en el siglo XXI si lo que tú haces no lo puedes enseñar, no lo transmites. Y esto lo tenemos que hacer o mediante sesiones con nuestros fellows o in situ cuando coges al programador y te vas a una cama de UCI o en la planta a interrogar al dispositivo, enseñarle, explicarle a la enfermera que lleva al paciente lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y qué estamos valorando. Y investigación en la unidad de arritmias formamos parte conjuntamente con los médicos en ensayos clínicos, en proyectos y en artículos. Y como conclusión, para acabar ya, decir que se necesita mucha formación específica y que lo que hay que hacer es irte a centros donde tenga mucho volumen, porque si no es imposible poder aprender con 19 pacientes. Que hay que ajustar las zonas de terapia en función de la frecuencia cardíaca y de la edad del paciente, porque no es lo mismo un niño de 4 años que un niño de 18, las frecuencias son diferentes. Y que hay que explicar al niño siempre, porque es del paciente, y hay que explicárselo con un lenguaje que él lo entienda, el cómo y el porqué del dispositivo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes que se han ajustado muy bien a los tiempos. ¿Alguna pregunta? Un micrófono por aquí, por favor. Yo solo quería dar las gracias a todos otra vez, sobre todo a los ponentes, porque estamos viendo que realmente hay un nivelazo. Han enfocado mucho la parte técnica, pero es cierto que enfermería
necesita la parte médica para poder prestar unos servicios enfermeros adecuados para todo lo que estamos haciendo. Y yo creo que lo han enfocado muy bien. Han enfocado parte de enfermería aplicada a la tecnología que estamos utilizando y a los procedimientos complicados. Hemos de saber qué estamos haciendo para poder dar un buen servicio con buena calidad. Y nada, muchas gracias a todos y nos vamos viendo.